Hola, buenas tardes. Ante todo, gracias por haber venido a la presentación del libro Juguetes Rotos de José Antonio Bonilla. Y nada, quería agradeceros el que estéis aquí. Yo soy Ángel, soy una de las dos partes de Dilatando Mentes Editorial, la otra parte es mi mujer, Maite. Y para los que no conozcáis la editorial, os invito a que lo hagáis desde ya, a que os metáis en las redes sociales y nos sigáis y sigáis nuestros pasos. Y deciros que somos una pequeña editorial independiente afincada en Ondara, Alicante, que está abocada a la literatura especulativa, a todo lo que conlleva el género fantástico, terror, fantasía, ciencia ficción, gótico, weird, bizarro. Queremos deciros que el nombre de la editorial viene a tenor de que nosotros con nuestros libros queremos que la mente del lector se expanda, que trabaje un poquito más de lo que estamos acostumbrados todos a hacer en nuestro día a día, y que una vez que ha concluido la lectura de nuestros libros, pues vea que ha ejercitado su mente. ¿Cómo hacemos eso? Pues nosotros creemos, como lectores que somos, porque ante todo somos lectores, que un libro es algo más que una sucesión de páginas escritas. Por eso todos nuestros libros que tenemos publicados hasta el momento, y los que vendrán en el futuro, llevan una serie de complementos que creemos que enriquecen la obra ya de por sí interesante del autor, como pueden ser ilustraciones, como puede ser una playlist con una banda sonora para escuchar mientras estáis leyendo el libro, como son una serie de extras a modo de los extras del DVD, como es un ensayo que completa un poquito lo que el autor nos ha contado a lo largo de la obra, una serie de complementos que harán vuestra lectura un poquito más intensa, más rica y que esperemos que os gusten, como así nos estáis diciendo muchos en mensajes, en Facebook, en correo, que os está gustando y que os estáis convirtiendo en clientes fieles nuestros, cosa que os agradecemos muchísimo, porque el panorama editorial en nuestro país es bastante descorazonador en cuanto a lectores se refiere, no en cuanto a editoriales, que por suerte tenemos muchas, muy buenas y cada vez más. Hay un montón de editoriales incipientes, pequeñitas, casi anónimas como la nuestra, pero que son muy interesantes y que os invito a todos a que las descubráis, a que investiguéis, porque vais a tener lecturas muy interesantes. Estamos aquí, como he dicho, para presentar el libro de José Antonio Bonilla, Juguetes Rotos. Nosotros, hasta que ha llegado este libro, teníamos una línea general, claramente abocada al público adulto, pero con Juguetes Rotos hemos querido virar un poquito en un aspecto de nuestro plan editorial y crear una nueva línea, una línea que se llama Pensamiento Nómada. Esta línea está enfocada para público de todas las edades, principalmente joven y adultos. ¿Por qué nos hemos decidido a sacar una línea paralela a la nuestra, que esté dedicada al público joven adulto? Pues porque creemos que es muy interesante alimentar el hambre lúdica que tenemos los que somos lectores consumados, pero es mucho más interesante también, por otra parte, alimentar el hambre de los que nos sucederán algún día. Nosotros algún día ya no estaremos, pero alguien tiene que sucedernos y los libros no pueden morir. Tenemos que despertar el interés en las juventudes, en la gente más joven, tenemos que despertar el interés en que se sumerjan en un libro y salgan un poquito de ese ocio pasivo y un poquito alienado que es el que tenemos en nuestras vidas casi todos. Por eso lo de crear esta línea. Y el nombre de la línea, Pensamiento Nómada, viene a tenor de que nosotros nos hemos planteado que cuando nosotros éramos adolescentes, nuestra mente, nuestros pensamientos iban saltando de una idea a otra. Somos personas inquietas cuando somos adolescentes, no tenemos nada claro lo que queremos en la vida, ya nos cuesta tenerlo claro cuando somos adultos, así que nada mejor que un nómada que va de un sitio a otro para ejemplificar esto. Os invito a que leáis el libro, no ya por nosotros como editorial, sino por José Antonio Bonilla, que ha escrito un libro maravilloso. Una de las muchas virtudes que tiene José Antonio Bonilla, además de ser una persona excepcional, súper cercana, comprometida y agradecida, es que escribe de maravilla. José Antonio Bonilla tiene una prosa que te atrapa desde el primer momento y que cuando cojáis el libro, lo abráis y comencéis a leerlo, no vais a poder parar hasta el final. Tenéis aquí una trama de misterio, de aventura, con unas pequeñas dosis de terror, no os asustéis que no son muy elevadas. Y todos aquellos que cuando erais más pequeños disfrutasteis de los 5, todos aquellos que os gusta Sherlock Holmes, que os gusta Agatha Christie, con este libro vais a disfrutar.
No me enrollo más, os agradezco de nuevo muchísimo la presencia, os invito a que leáis las obras de José Antonio Bonilla, os invito a que sigáis nuestros pasos en Dilatando Mentes y os dejo ya con José Antonio Bonilla. Muchas gracias. Que sois de Alicante, no vais a venir a Barcelona a hacer la presentación, pues al menos una presentación de vuestra editorial, de vuestra presencia, porque son bastante recientes, estaría bien, la verdad es que queda muy bien. Juguetes Rotos es la cuarta novela que editan, ya han editado la quinta, el año que viene editarán 3 o 4 títulos más, y está considerada, como él ha dicho, dentro de lo que es la línea Pensamiento Nómada, que es una línea para literatura joven adulto. ¿Qué quiere decir literatura joven adulto? El otro día que hacía otra presentación lo decía, últimamente parece que tenemos que tener etiquetas para todo. Y la verdad es que muchas veces no es necesario. Una historia puede ser buena y puede ser leída tanto por jóvenes como por adultos sin necesidad de una clasificación determinada. Pero cuando hablamos de joven adultos y finalmente nos decantamos porque esté clasificada en esa temática, nos tenemos que ir hacia 1966, en el que la editorial Viking Press, que actualmente es Penguin Random House, recibió un manuscrito de un chico que tenía 15 años sobre una historia que hablaba pues de los años 60, de la sociedad, de los jóvenes de aquella época, hablaba de drogas, hablaba de violencia. Era demasiado violenta y con demasiado vocabulario de joven para ser adulto y demasiado al revés, es decir, demasiado joven para los adultos y demasiado adultos para los jóvenes. Entonces lo que hizo Viking Press fue mirar una clasificación que tenía una crítica literaria de la época y descubrió que hablaban del término joven adulto. Joven adulto que se refería a libros que podían ir entre los 18 y los 25 años. ¿Vale? Entonces, esa novela era Rebeldes. Rebeldes, que posteriormente fue la película que realizó Francis Ford Coppola. De ahí se ha ido derivando a una serie de temática joven adulto que teóricamente, por lo que he leído y por lo que se ve en las librerías y cuando se habla de este tipo de libros, tiene una serie de características que suelen ser novelas de ciencia ficción distópica, que la protagonista no suele ser un chico sino una chica, que hablan de elementos sociales, de temas más cercanos a lo que es los jóvenes que no el tipo de literatura habitual. Entonces, ejemplos, de todas formas hay ejemplos de todo. Ejemplos de literatura joven adulto podrían ser Los Juegos del Hambre, podría ser Divergente, podría ser Harry Potter, también podría ser El Guardián entre el Centeno, que es un clásico. Pero por esa regla de tres también podríamos decir que actualmente, si tuviéramos que clasificar a Julio Verne, le podríamos clasificar como joven adulto, porque también era explicaba una sociedad con una tendencia a ciencia ficción, a veces eran los protagonistas jóvenes como los hijos del Capitán Grant. Bueno, es decir, es un amplio abanico de literatura a la que se puede englobar dentro de esta. Y Juguetes Rotos, la editorial ha iniciado la línea Pensamiento Nómada con esa temática, con la temática joven adulto. ¿Y por qué es Juguetes Rotos joven adulto? Juguetes Rotos la presenté al premio de terror Ciudad de Utrera del año de hace 2 años, el tercer premio de Ciudad de Utrera, y quedó finalista. Y según lo que me comentó posteriormente el jurado, no llegó a ganar porque era demasiado juvenil al principio, no era demasiado terrorífica. De hecho, yo la escribí más como literatura juvenil, no como literatura de terror. Pero es una novela que la primera parte, como bien él ha dicho, podría estar más clasificado dentro de lo que es Los 5 de Nick Blayton o ese tipo de literatura más de adolescentes, de aventuras y tal. Y la segunda parte comienza a decantarse más hacia el terror, hacia lo siniestro, y llega un momento que es un poco hasta truculento. ¿Y por qué? Bueno, es una novela que yo no recomendaría, por ejemplo, a niños de 7 o 8 años, lógicamente, pero sí a partir de los 12 se puede leer perfectamente y de ahí hacia adelante. ¿Y por qué eso? Pues porque esa segunda parte,
alguna otra presentación que la hemos titulado Los monstruos son reales, se habla de personajes siniestros que realmente están vinculados a elementos reales, como puede ser, pero que a nosotros nos suenan como mitología o como cultura tradicional, como puede ser el hombre del saco, en algunos casos, sobre todo en Andalucía, el sacamantecas, en todos los países de Latinoamérica, incluso algunos anglosajones, la existencia de esos hombres oscuros con sacos que salen por la noche y que se llevan a los niños y tal, es un sistema de asustar a los niños para que se porten bien, para que se vayan a la cama, para que coman, para que cenen y tal, pero realmente están basados en unos personajes que son reales. Y en Juguetes Rotos, esa segunda parte de la novela, hace referencia a ese tipo de personajes siniestros. Voy a explicar un poquito de qué va y así lo entenderemos. La protagonista es Laura, es una adolescente que está haciendo cuarto de eso y tal, y por una situación traumática e importante que pasa al principio del libro, sufre una depresión de la que le cuesta mucho salir, y posteriormente, cuando ya está saliendo, una compañera del instituto en la época navideña le dice que la invita a unas vacaciones a Watford, que es una ciudad de los suburbios de Londres, está interconectada con Londres, y que allí tiene unos tíos y que la invita a pasar las vacaciones. Y ella al principio se resiste, pero finalmente accede. Allí cuando llega, pues conoce a los primos de Sandra, que es su amiga, la amiga que la ha invitado, su primo que tiene un poquito más grande que ella, tiene una hermanita más pequeña, y después también conocen una serie de personajes que formarán parte de la historia a partir de ese momento y que hacen que se constituya un grupo bastante heterodoxo. Y es que es curioso porque son estudiantes Erasmus de intercambio que están en Londres, en el que están en Watford allí y van a la Universidad de Londres y tal, y hay un estudiante español que es muy aficionado a Sherlock Holmes, tiene sus pósters, sus películas, es todo un fan. Después aparecerá también un juguetero que es inglés pero tiene orígenes españoles porque su madre era española y su padre, que había participado en la guerra civil, pues era inglés y estuvo en España, y posteriormente regresaron a Inglaterra donde él nació y tal, y tiene una juguetería, y entre todos ellos, y debido a una casualidad, tendrán contacto con un personaje que durante la época navideña está cometiendo una serie de raptos, secuestros de niños pequeños en la ciudad de Londres, y que se llama el fantasma de la City. Los periódicos lo bautizan con el nombre del fantasma de la City. No saben por qué secuestra a estos niños, no pide rescate, no tiene ni idea de qué es lo que está sucediendo. Este libro inicialmente no se iba a llamar Juguetes Rotos, se iba a llamar Serendipity. Lo que pasa es que había una película, y digo, para no confundirlo le cambiaremos el nombre. Pero Serendipity, ¿por qué? Porque las casualidades serán las que hagan que la protagonista tome contacto con este personaje en el Museo de Historia Natural de Londres, en la sala de biología humana, y a partir de ese momento la trama se va complicando hasta llegar a un punto que ronda la mitad del libro más o menos, en la que se nos hará referencia histórica a la revolución industrial y incluso nos llevará hasta la Segunda Guerra Mundial, a campos de concentración de Buchenwald, donde un personaje que era un médico, el médico oficial del campo de concentración de ese campo de concentración, realizaban experimentos médicos en el pabellón 36, si no recuerdo mal, la torre 36, en el que se hacían experimentos con el virus de la fiebre moteada y cosas así. Y bueno, todo estará vinculado de una forma que ahora diréis, eso es un poco extraño, pero no todo tiene una relación, pero vuelve la novela, da un giro a esa mitad de la historia que la vuelve realmente siniestra. No puedo describir mucho más porque ya estaríamos dentro del terreno de los spoilers, pero se trata de una novela de aventuras, de suspense, de misterio, y tiene ciertas dosis de terror. No es un terror muy salvaje, nada especial, pero sí que el hecho de que nos haga referencia, nos haga reflexionar sobre la existencia
de esos personajes, de ese mal en forma de personajes que han sido reales, son los que la vuelven siniestra. Génesis de la novela. Génesis de la novela, como me han preguntado alguna vez, yo la vinculo a la sala de biología celular del Museo de Historia Natural Real, en el que, si lo vais a visitar, allí hay una sala en la que se observa pues como una especie de útero materno en el que hay un gran feto y oyes el latido del corazón de ese bebé y tal. Yo quería escribir una novela sobre Londres, que nos gusta mucho la familia y juvenil, y entonces yo creo que la génesis de la historia comenzó allí porque me impresionó bastante. En relación al libro, y primero de todo, que no le he agradecido, agradecer a Cronos que nos ha dejado este espacio, a la librería Cronos y a Gonzalo, este espacio para hacer la presentación, agradecerle a la editorial que han considerado que la historia era lo suficientemente buena para ser publicada, y agradecer también a la ilustradora del libro, porque Dilatando Mentes lo que tiene es que es una editorial pequeña, digo que llevan ahora 5 libros y van a publicar unos cuantos más, pero lo que la diferencia con respecto a otras editoriales es que aman los libros, es decir, los cuidan muchísimo, sus ediciones son espectaculares. Entonces, las ilustraciones, que en este caso han sido de Cecilia García Fernández, o Cecilia GF, se la conoce en las redes, la portada la ha hecho ella, pero también las ilustraciones interiores, porque tiene ilustraciones interiores. También en la novela veréis que hay una serie de detallitos en las esquinas de las páginas, en la presentación de cada uno de los capítulos. Tiene una playlist que hice, que está incorporada con un QR, en el que si lo clicáis con una app podéis escuchar una música preparada para ser escuchada mientras se lee. Tiene, las ilustraciones, lo he dicho, tiene un prólogo en el que se presenta la línea editorial, y tiene un ensayo en el que se habla de estos asustadores hispánicos, de estos monstruos reales, y en el que nos hace referencia a ese personaje que decía antes de Hombre del Saco. Tiene fotografías del campo de Buchenwald o de un cuadro de Goya en el que ya sale ese personaje del Hombre del Saco, para que veáis que ya es una cosa bastante de tradición histórica. Pero en el ensayo se nos hace referencia, como hay jóvenes pequeños, no indagaré demasiado, pero nos hace referencia a un caso que sucedió en Cádiz en 1912, que está totalmente documentado, en el que hay todos los papeles judiciales, todas las resoluciones de un personaje que tenía una enfermedad. Era un terrateniente de la época que tenía una enfermedad, la tuberculosis, y fue a una curandera, y la curandera le dijo que si quería curarse lo que tenían que hacer era matar a un niño. Matar a un niño, sacarle las mantecas, de ahí el nombre es sacamantecas, y con esa grasa del niño y tal hacer unas cataplasmas, y que con eso se curaría. Al principio el hombre dijo que no, pero al final dijo que prefería curarse a seguir teniendo la tuberculosis, y hicieron eso, secuestraron a un niño con una serie de personas y cometieron ese atroz crimen, que no detallaré más, en ocasión que lo detallaré más, pero primero voy a detallar más, y que acabó pues con 2 personas en el garrote vil, una suicidada y la otra se libró porque tenía pues una especie de disminución psíquica que fue la que los denunció a todos ellos. Es decir, esos personajes reales, ese de ahí derivó el Sacamantecas, que hablando hace poco en la radio con un chico, estábamos en una radio de Madrid, pero el chico era de Andalucía, tenía familias de Andalucía, le sonaba todavía ese personaje del Sacamantecas con el que se asusta, es el que toma referencia o da referencia a estos elementos que encontraréis en la historia. No mucho más, deciros que yo creo que es una historia, por lo que me han dicho. Sí, os voy a decir una cosa que es curiosa, que hoy ha salido una reseña del libro en un blog, que me ha hecho mucha gracia, porque justamente la persona que ha hecho la referencia decía: las 100 primeras páginas me parecían que eran un libro de los 5 de Enid Blyton, con un argumento sencillo, bien escrita, pero sencillo,
pero a partir de la página 110, a partir de la página 100 decía: Dios mío, señor Bonilla, señor Bonilla, me has hecho pasar un domingo angustioso realmente. Se convierte en lo que os decía, esa parte más siniestra. Muchas gracias por venir. Espero que os guste si la queréis leer. Y gracias a todos. Si tenéis alguna pregunta, pues... Eso es un halago, ¿no? Porque a partir de la página 10, de la página 100 me has hecho pasar el domingo. Pues sí, considerarías un halago. Lo considero un halago porque decía que, claro, hasta ese momento, dice, tan educado, tan respetuoso, con tanta cultura, tan explicado, y de pronto te vuelves tan bruto. Dios mío, me has descolocado. Y la cuestión es que lo que intenta la novela también es eso, es decir, es juvenil, decimos juvenil adulto, yo diría más tirando. Adulto es descolocar, es decir, estoy leyendo una novela que al principio también tiene un punto de duro, porque el trauma que afecta a Laura es debido a una enfermedad que es real, que es el SMSL, que es el síndrome de muerte súbita del lactante, y que afecta a la protagonista del libro por una situación determinada. Y después se relaja un poquito, da ese impasse para, bueno, vamos entrando en la historia, conocemos los personajes para al final convertirse en otra cosa. Pero bueno, ya digo, no es un terror visceral, ni un terror gore, ni mucho menos, simplemente es esa semilla de inquietud y de nerviosismo que puede provocar. Y cuando ha dicho que era angustioso, digo, mira, hemos logrado lo que queríamos. Sí. Gonzalo. Hasta ahora has tocado muchos palos, por decirlo así. Sí. Ciencia ficción, steampunk, young adult ahora. ¿Qué será lo próximo? Yo siempre digo que esta es mi tercera novela, pues en todas ellas mezclo géneros. Es decir, Pétalos de acero, que era steampunk, realmente se podía casi considerar una novela histórica porque hace referencias a la Barcelona de 1888 en la Exposición Universal, y está súper bien, bueno, al menos lo intenté que fuera muy detallada la situación histórica. Y metemos ese punto steampunk de ciencia ficción. La de La Inconquistable también era ciencia ficción, pero hacía mucha referencia al siglo XVI y se detallaban la parte histórica. En este caso se hace referencia a la Revolución Industrial, a la Segunda Guerra Mundial. Siempre voy mezclando esos géneros, ciencia ficción, fantasía, tengo de todo. Ahora mismo lo que estoy escribiendo actualmente sería una novela también basada en un periodo histórico interesante que yo desconocía, que afectó al Valle de Arán. En 1944 hubo una operación militar que se llamó Operación Reconquista de España, que poca gente conoce, en el que los republicanos, el ejército republicano que había intervenido en la Segunda Guerra Mundial, intentó derrocar a Franco entrando por el Valle de Arán y estableciendo un gobierno allí en el Valle de Arán, pero que se va a convertir en una novela de terror. Es decir, también la última parte va a ser una novela de terror. Y bueno, hay algunas de ciencia ficción y tal, y tengo alguna también juvenil. Voy tocando los temas que a mí personalmente me gustaría encontrar o leer en alguna novela. No me identifico con un género en concreto. ¿Es la primera vegada que publicas con ellos? Sí, es la primera vegada. De fet també va ser molt ràpid, és a dir, jo els hi vaig enviar dos manuscrits, les primeres 20 pàgines de 2 manuscrits, i bueno, lo típic que dius, les editorials triguen doncs 2-3 mesos en dir-te alguna cosa, tant sí com si no, normalment sí que contesten. Doncs a la setmana em deien que publicava les dues. Espera que em pongo, no? Espera un moment. Jo us envio tot i em van dir, sí, aquesta primer i ja veurem què fem amb la següent, tot depèn, evidentment, de tal, perquè també és de literatura juvenil, és una mica més juvenil, menys de terror, i clar, depèn de com vagi la línia, però la idea és que els hi havia agradat, i el que diuen ells és que ells publiquen el que també els agradaria llegir, amb la qual cosa
tenen també coses de terror, tenen coses de ciència-ficció, tenen ara d'èpica fantàstica, amb una mica de terror també, i bueno, de fet, en les 3 editores que he publicat, doncs he publicat en 3 editorials diferents. Per tant, això també tu dius, bueno, doncs no escriuré tan malament, però si fos una que va publicant, doncs el va fer bien. Hi ha no sé, trazas de bioquímica per aquí dentro d'aquest llibre. Siempre hay trazas de bioquímica. Lo que te decía antes de que el médico de las SS y las investigaciones médicas que hacían en el campo de concentración, allí pues, claro, bueno, biología, porque hablan del virus, del tifus exantemático, de això, la fiebre moteada, de la viruela, de cosas d'aquestes. Siempre hay cosetas, La tentación es muy grande para dejaros pasar. Es que no, porque sus novelas siempre están llenas de reseñas científicas, de reseñas históricas. Yo creo que las enriquecen, la verdad, y las enriquecen muy bien, es cierto. Lo que a veces puedes pecar y a veces pecas y por eso tienes que ir corrigiendo las historias, porque pones demasiada información y a veces eso también puede resultar un poco enciclopédico o una cosa así, entonces tienes que aligerar y sobre todo intentar meterlo un poquito bien en la trama. Ay, pero se nos ha olvidado una cosa, nos faltaría ver el book trailer. Es verdad, el book trailer que se está pasando. Tú no lo veías. Vale, sí. Perfecto. Pues el book trailer es fantástico. Está muy bien hecho también esto. Lo hice yo. Estás mejorando en esto de las presentaciones a tope. Sí, bueno, hace un poquito de referencia a lo que os he explicado, es la historia. Y bueno. Sí, también les gustó mucho cuando le hice a... Ya, de hecho, en las presentaciones, cuando la gente vaya, me lo pide. Si tiene book trailer, sí, bueno, tenemos que hacerlo. Sí, tiene la música, no se oye, pero bueno. Merci. Estas son algunas de las ilustraciones que aparecen en el libro aparecen en blanco y negro, pero bueno, son ilustraciones de Cecilia. Esta que es particularmente la ilustración de la portada, no la busquéis en la historia, es decir, no está en la historia, pero sí que ejemplariza la miqueta de que va, eso es metafórico, por decirlo de alguna forma. Y es muy bonita, la ilustración es muy bonita, la verdad es que hizo un gran trabajo Cecilia. Esto sería la portada de la contraportada, que claro, cuando veis el libro aquí va la sinopsis, no se ve tanto, pero esta es la imagen completa. Y realmente el detalle es muy bueno. Y ya está, eso sí. També la il·lustració molt maca, la veritat. I així ja era llista per allà Sí, la il·lustració, l'editorial em va demanar si coneixia alguna il·lustradora jo, i de fet arrel del Facebook i d'uns amics que dibuixen còmics vaig veure que tenien aquesta noia com a amiga i tal. Em va agradar perquè fa moltes figures femenines principalment i va ser curiós perquè, clar, jo quan explico el llibre no me'n vaig adonar que jo no descric a la protagonista. I em va dir, però com és la protagonista? Rosa, castanya... No, dic, ostres, doncs no ho explico, la protagonista, perquè no es mira cap mirall ni res, no ho dic, no? I bueno, li vaig dir el que jo pensava com seria, dic, mira, jo crec que la veig castanya, tal, no sé què, i bueno, és el que va fer, i la veritat és que ho va fer molt bé, i a l'editorial li va agradar molt, i al moment la va fitxar pel llibre, la veritat és que sí. Pues bueno, doncs... Es nota que disfrutes qüestiones. Això és el més important. Al final es comunica, quan un disfruta fent una cosa, ho comunicarà amb els altres. Bueno, sí, suposo que sí. I bueno, quan ja... Els Erasmus són de l'Autònoma? Els Erasmus no són de l'Autònoma. De l'Autònoma hauré de fer alguna cosa que ara estan demanant, però és que és complicat de l'Autònoma. Però sí que és cert que posar programes d'intercanvi, com va passar lo del Brexit,
justament l'estaven corregint, ja la novel·la està gairebé en l'editorial, i dic, espera un moment, que he de col·locar que potser ja no hi haurà més perquè hi haurà el Brexit. I ho vaig posar a la novel·la i està actualizado a tope. Incluso el protagonista que es fan de Sherlock y de Peter Cushing, que era uno de los Sherlocks en el teatro, bueno, la serie que era de aspecto teatral de la BBC y tal. Pero claro, a mí me gusta mucho el Sherlock de la BBC, el de ahora, el Benedict Cumberbatch. Y también está puesto, es decir, está actualizado a este año, hasta hace 2 meses.